El silencio del salón fúnebre fue absoluto, hasta que un único sonido lo rompió. Un pastor alemán, el leal compañero K9 del agente Daniel, llamado Rex, saltó de repente dentro del ataúd y se tendió sobre el pecho de su manejador. Se negó a moverse. Se negó a dejar que nadie se acercara. Los agentes intentaron apartarlo. Rex gruñó, gimió y se presionó aún más fuerte contra su compañero caído. Algunos susurraron que era duelo. Otros creyeron que era lealtad, que Rex simplemente no podía despedirse. Pero nadie sabía lo que estaba a punto de revelarse. Algo estaba mal. Algo que Rex sabía. Pero que nadie más sabía. Y cuando el comportamiento de Rex se volvió frenético, algo aterrador quedó claro. Rex no estaba de luto. No estaba reaccionando a los susurros de la multitud. Estaba intentando advertirles. Y cuando los agentes finalmente abrieron el ataúd del todo, la verdad que descubrieron sacudió a todo el departamento. El salón fúnebre estaba tan silencioso que incluso el aliento más suave se sentía alto. Filas de agentes uniformados estaban hombro con hombro, sus placas brillando bajo las luces tenues. Algunos miraban hacia adelante, con la mandíbula apretada. Otros parpadeaban rápidamente, luchando contra lágrimas que se negaban a quedarse escondidas. La atmósfera cargaba una pesadez que presionaba en cada pecho, el peso del duelo, la culpa y la incredulidad. Al frente del salón descansaba el féretro del agente Miguel Daniels, cubierto con honor y rodeado de rosas blancas y la bandera doblada. Había servido al departamento durante 17 años. Había sobrevivido redadas, tiroteos y edificios en llamas. Sin embargo, hoy yacía quieto. Pero lo que tenía cautivado a todo el salón no era solo el ataúd. Era el enorme pastor alemán tumbado dentro de él. Rex, su compañero, su sombra, su otra mitad, descansaba con la cabeza sobre el pecho de Daniels, el cuerpo curvado protectoramente a lo largo del costado del agente, como si lo vigilara una última vez. Sus orejas caídas, su respiración lenta y pesada, sus ojos fijos en su manejador caído con una profundidad de dolor que ningún humano podía describir. Sin correa. Sin órdenes. Sin suaves llamadas de voces familiares podían moverlo, ni siquiera los agentes que lo habían criado desde cachorro. Los susurros llenaron las filas traseras. No se ha movido desde que abrieron el féretro. Ni siquiera bebió agua esta mañana. Es como si no quisiera dejarlo ir. Un agente veterano se acercó, aclarando la garganta. Rex, susurró suavemente. Vamos, muchacho. Necesita salir. Rex ni siquiera parpadeó. Otro agente, más joven, intentó dar una orden tranquila. Junto, Rex. Junto. Rex se quedó quieto, presionando su cuerpo aún más cerca del uniforme de Daniels, como protegiéndolo de ser llevado. Incluso el jefe de policía se detuvo, visiblemente sacudido. Déjadle por ahora, dijo en voz baja. Entiende algo que nosotros no. Las cabezas se giraron. Un escalofrío recorrió la sala. Porque en el fondo de sus corazones, muchos de ellos se preguntaron si la negativa de Rex a moverse era más que duelo. Tal vez era algo que sentía, algo que sabía, algo que nadie más había descubierto todavía. Y esta vigilia silenciosa e inquebrantable era solo el comienzo de la verdad que el agente Daniels había dejado atrás. 3 días antes del funeral, antes de las flores, la bandera doblada y el silencioso salón lleno de uniformes, Rex ya había sentido que algo estaba mal. El agente Daniels lo notó primero. Rex, normalmente tranquilo y disciplinado en casa, comenzó a pasear por el salón en círculos apretados, las uñas golpeando ansiosamente el suelo de madera. Sus orejas se agitaban ante sonidos que nadie más podía oír. Su cola, normalmente alta y alerta, colgaba baja como una sombra detrás de él. Amigo, ¿qué te pasa?, murmuró Daniels, agachándose a su lado. Pero Rex no se tranquilizó. Empujó a Daniels repetidamente con el hocico, guiándole hacia la puerta, luego de vuelta, gimiendo con un tono que Daniels no había escuchado desde la noche en que Rex lo salvó durante una redada. Era un sonido de advertencia, suave, incierto, pero lleno de urgencia. Esa noche, Rex se negó a dormir en su rincón habitual junto a la chimenea. En cambio, se plantó junto a la cama de Daniels, con la cabeza erguida,
los ojos fijos en la puerta como si vigilara contra algo invisible. Cada crujido de la casa lo ponía en alerta. Cada murmullo del viento afuera lo hacía gruñir suavemente. Es solo el viento. Relájate, intentó Daniels calmarlo. Pero Rex no se relajó. A la mañana siguiente, en la comisaría, las cosas se volvieron aún más extrañas. Durante el informe, mientras los agentes discutían sus horarios, Rex estaba rígido junto a la silla de Daniels. Cuando el sargento Colas entró en la sala, la postura de Rex cambió al instante. Sus orejas se dispararon hacia arriba, su cuerpo se tensó. Sus labios se separaron ligeramente en una advertencia silenciosa. Daniels se dio cuenta y frunció el ceño. Rex. Oye, susurró, poniendo una mano en el lomo del perro. ¿Qué te ha pasado? Pero Rex no apartó los ojos de Colas. No era agresión. Era reconocimiento, como si supiera algo sobre el sargento que nadie más sabía. Algo que Daniels descartó como estrés o confusión. Más tarde esa tarde, Rex se negó a subir al coche patrulla por primera vez en sus 7 años de servicio. Daniels tuvo que convencerlo para que entrara, confundido y frustrado. ¿Qué te pasa hoy? Actúas como si el mundo entero fuera a venirse abajo. Si tan solo hubiera sabido lo cerca que estaba de la verdad. Mucho antes del funeral, mucho antes de los susurros y las preguntas sin respuesta, el agente Miguel Daniels era conocido por una cosa sobre todas, el corazón. No el tipo ruidoso y fanfarrón, sino la fuerza tranquila que hacía que la gente confiara en él al instante. No era el tipo que ladraba órdenes o lucía medallas. Era el policía que se arrodillaba junto a niños asustados, que compraba café a veteranos sin hogar, que se quedaba tarde para terminar el papeleo para que los agentes más jóvenes pudieran irse a casa. Y Rex no era solo su compañero K9. Era su familia. Su vínculo se formó años antes, cuando Rex era todavía un perro joven e inquieto con demasiada energía y poca disciplina. Otros entrenadores luchaban con él. Daniels no. Veía algo diferente, inteligencia, lealtad, y un fuego que solo necesitaba dirección. Lo entrenó él mismo, pasando horas bajo la lluvia, la nieve, el calor abrasador, nunca levantando la voz, siempre paciente. Su primer rescate juntos se convirtió en leyenda en la comisaría. Un niño de 6 años desaparecido en el bosque durante horas. Caía la noche. El equipo de búsqueda temía lo peor. Pero Daniels confió en Rex, y Rex confió en él. Juntos rastrearon al niño a través del barro, zarzas y ríos helados hasta que Rex lo encontró acurrucado bajo un tronco. Daniels envolvió al niño en su propia chaqueta y lo sacó cargando. Desde esa noche, eran inseparables. En la comisaría, Daniels era el agente al que todos llamaban cuando las cosas se complicaban. Su presencia tranquila podía desactivar al sospechoso más airado. Sus instintos afilados resolvían casos que otros pasaban por alto. Y cuando entraba en una sala, Rex estaba un paso detrás, silencioso, alerta, leal sin lugar a dudas. Pero debajo del uniforme y la sonrisa fácil, Daniels cargaba cargas que nadie más conocía. Había noches en que se sentaba solo en su mesa de cocina, mirando viejos expedientes del caso mucho después de haberlo cerrado. Noches en que Rex apoyaba la cabeza en la rodilla de Daniels, sintiendo el peso que no podía hablar en voz alta. «Eres el único en quien confío completamente», le susurraba Daniels a Rex a veces. Rex entendía más de lo que la gente se daba cuenta. Y últimamente, Daniels había estado más callado, más distraído, más perturbado. Lo atribuía al agotamiento, el desgaste del trabajo. Pero los ojos vigilantes de Rex lo seguían de cerca, sintiendo fracturas bajo la superficie. Daniels no tenía miedo del peligro. Lo había enfrentado innumerables veces. Pero alguien, había comenzado a perseguirle. Algo que nunca compartió con nadie. Algo que Rex sintió mucho antes de que le costara la vida a Daniels. Y pronto todo el departamento sabría que el agente Miguel Daniels había cargado un secreto mucho más pesado de lo que nadie imaginaba. La noche en que el agente Daniels murió no comenzó como una tragedia. Comenzó como cualquier otro turno nocturno. Calles tranquilas. Una brisa fresca. El suave zumbido de los coches patrulla moviéndose por la ciudad. Daniels bebía de su termo,
mirando a Rex en el asiento del pasajero. El perro estaba inusualmente tenso, las orejas rígidas, los ojos disparándose a cada sombra. «¿Todavía estás nervioso?» murmuró Daniels. «Mañana te llevo al veterinario». «Prometido». Pero Rex no apartó la vista de la ventana. A las 10:42 de la noche, la radio crepitó. Unidad 7. Informe de actividad sospechosa en el almacén Viejo Ashford. Posible allanamiento. Sin otras unidades disponibles. Daniel se exhaló. «Claro que es ese sitio», murmuró, girando el volante. Rex gruñó suavemente, bajo y preocupado. Cuando llegaron, el almacén se alzaba como un gigante en la oscuridad. Revestimiento de metal oxidado, ventanas destrozadas, y una reputación de cosas de las que la gente nunca hablaba en voz alta. Daniels había estado allí antes por quejas menores, pero esta noche el aire se sentía más pesado. Más incorrecto. Rex se puso rígido en el asiento, negándose a moverse. «Vamos, compañero. Hemos hecho esto 100 veces». Pero Rex se plantó, negándose a saltar. Daniels frunció el ceño. «Rex, fuera». Renuentemente, el perro obedeció, pero su cuerpo se mantuvo bajo, las orejas pegadas hacia atrás, la cola rígida. No estaba siguiendo órdenes ahora. Estaba emitiendo una advertencia. Daniels levantó su linterna y se acercó a la puerta. Entonces Rex se lanzó hacia adelante, agarrando la manga de Daniels con los dientes, tirando de él hacia atrás con fuerza desesperada. «Rex, ¿qué te ha pasado?» El perro soltó un ladrido agudo, lleno de miedo, urgencia y algo que Daniels no podía descifrar. Pero tiró del brazo con suavidad, apartando a Rex a un lado. «Tenemos que comprobarlo. Quédate cerca». Dentro, el almacén los engulló a los dos. Sus pasos resonaron en el cemento. El gruñido de Rex vibró a través del silencio. Entonces llegó el sonido. Un único clic metálico. Daniel se congeló. Rex ladró con fuerza, lanzándose hacia una fila de cajas apiladas justo cuando un destello de luz estalló desde las sombras. «¿Disparos?» «Solicito refuerzos», gritó Daniels por la radio. Pero antes de que pudiera terminar, una segunda explosión, pequeña pero devastadora, detonó detrás de las cajas. Envió una onda de choque a través del almacén, derribando a Daniels. Rex aulló cuando los escombros se esparcieron por el suelo, el humo llenando el aire. Daniels intentó ponerse de pie, tosiendo violentamente, con la visión borrosa. El pistolero, oculto detrás de las cajas, disparó de nuevo. Daniel se tambaleó hacia atrás, agarrándose el pecho. Rex corrió hacia él, los dientes apretados, listo para atacar, pero el pistolero ya había desaparecido en el humo. Lo último que Daniel susurró, apenas audible, fue: «Rex, quédate. Quédate atrás». Rex no escuchó. Se presionó contra Daniels, gimiendo, empujando su cara, suplicándole que se levantara. Pero Daniels no se movió. El almacén cayó en silencio excepto por los desesperados llantos de Rex. Cuando los agentes llegaron, Rex seguía allí, de pie, guardando a su compañero caído, negándose a dejar que nadie se acercara. Lo que no sabían era que esto no era un accidente. No era aleatorio. Y Rex había visto el rostro detrás del arma. El departamento lanzó una revisión interna, pero cada respuesta solo creaba más preguntas. ¿Por qué Daniels había entrado sin esperar refuerzos? ¿Por qué el pistolero había desaparecido sin dejar rastro? ¿Y por qué Rex, el K9 más disciplinado de la unidad, parecía aterrorizado incluso antes de la llamada? El sargento Colas, mientras tanto, evitó las filas delanteras en el funeral toda la mañana, quedándose cerca de la entrada, hablando con casi nadie. Pero ahora, obligado por la mirada del jefe, caminó lentamente por el pasillo hacia el féretro. Y fue entonces cuando ocurrió. Rex levantó la cabeza, no suavemente, no débilmente, sino con brusquedad, como si se hubiera roto un hilo en su interior. Sus orejas se dispararon hacia adelante. Su cuerpo se puso rígido. La nariz se agitó, captando un olor que el ojo humano no podía ver. Entonces comenzó el gruñido. Bajo al principio, apenas un rumor,
pero fue creciendo, vibrando a través de su pecho, resonando a través de los tablones de madera del suelo, llenando el salón con una advertencia inconfundible. Cada agente se quedó paralizado. Rex, susurró la doctora Meyers, la veterinaria del departamento, con la mano suspendida sobre su hombro. Tranquilo. Pero Rex ya no estaba concentrado en ella. Sus ojos, oscuros y ardientes con reconocimiento, se fijaron en el sargento Colas. Colas se detuvo a mitad de paso, con el aliento entrecortado. ¿Qué le pasa?, tartamudeó, levantando las manos como defendiéndose de una amenaza que todavía no lo había alcanzado. Pero Rex ya estaba reaccionando. Se levantó a medias del féretro. Cada músculo en espiral. Cada pelo de la espalda erizado. Tranquilo, muchacho, susurró el agente Harris, avanzando con cautela. Pero tranquilo era imposible ahora. Rex ladró, un sonido agudo y explosivo que rebotó en las paredes y hizo encogerse a todos. No era duelo. No era confusión. Era una acusación. Colas tropezó hacia atrás, chocando con el banco detrás de él. Yo no hice nada. ¿Qué le pasa a tu perro? La mirada del jefe se endureció, cortando el salón como una cuchilla. Colas, dijo en voz baja. Necesitamos hablar. No, ¿qué estalló Colas, con el pánico parpadeando en los ojos? Está fuera de control. Es peligroso. Pero todos sabían que los K9 no se comportaban así. No sin razón. La doctora Meyers habló, con la voz tranquila pero ligeramente temblorosa. Rex está respondiendo a una memoria de olor. Algo familiar a la noche en que Daniels murió. Una ola de frío recorrió la sala. El jefe dio un paso hacia Colas. ¿Estabas en el almacén Asford esa noche? Colas sacudió la cabeza rápidamente. No. Ni siquiera estaba de turno. Tus registros dicen lo contrario, murmuró el agente Harris, comprobando su teléfono. Rex ladró de nuevo, más fuerte, empujándose completamente fuera del féretro ahora, las patas plantadas firmemente en el borde de madera. Su cuerpo apuntaba hacia Colas como una brújula bloqueada en la verdad. La tensión se rompió. Bien, gritó Colas, con el sudor brotando de su frente. Estaba allí. Pero no hice nada. Pero Rex seguía gruñendo. Seguía mirando fijamente. Seguía acusando. En ese momento, todos en el salón lo entendieron. Rex no solo reconoció a Colas. Lo recordaba. Y lo que fuera que Colas estuviera ocultando, Rex lo había sabido desde la noche en que Daniels murió. Entonces Rex levantó la cabeza de repente. Sus orejas se agitaron. La nariz se agitó con fuerza, como si hubiera captado un olor llevado por la débil brisa que se colaba por el pasillo abierto. La doctora Meyers lo notó de inmediato. Jefe, mírele. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Rex saltó del féretro. Sus patas golpearon el suelo con un golpe determinado. Sin vacilar, salió disparado por el salón, pasando por delante de agentes y civiles sorprendidos, empujando las puertas con una fuerza que nadie esperaba de un perro en duelo. Rex. Oye. Agárrenlo, gritó Harris. Pero Rex ya se había ido. Los agentes salieron en estampida tras él, corriendo por los pasillos con los pasos resonando en las paredes. Rex dobló bruscamente, luego se precipitó directamente fuera del edificio. Fuera, no dudó. Apuntó el hocico hacia la línea de árboles detrás de los terrenos del funeral y salió disparado. Está rastreando algo, dijo la doctora Meyer sin aliento. Algo relacionado con Daniels. El jefe Warren hizo señas urgentemente. Síganle. No le pierdan. La persecución continuó a través de la hierba, sobre vallas, por callejones estrechos. Los movimientos de Rex eran precisos, no frenéticos, no confusos. No estaba corriendo ciegamente. Estaba siguiendo un rastro. Después de casi 15 minutos, Rex llegó a un antiguo distrito industrial en las afueras de la ciudad. Fábricas abandonadas, cercas oxidadas, asfalto agrietado. Entonces se detuvo de repente frente a una instalación de almacenamiento con largas filas de unidades metálicas alquiladas. Parte inferior de la puerta con urgencia desesperada.
Alguien tiene una llave maestra, gritó Harris. El encargado, sorprendido por la repentina llegada de coches de policía, se apresuró a acercarse. Abra esta, ordenó el jefe. La cerradura hizo clic. La puerta crujió hacia arriba. Y los agentes se quedaron paralizados. Dentro de la unidad había una mesa llena de fotos, mapas y expedientes policiales. Diagramas del almacén, notas escritas a mano, instantáneas de vigilancia de Daniels y Rex. Una pared llena de alfileres de evidencias conectados por hilos, como el tipo que los investigadores usaban para rastrear actividad criminal. Pero esto no era parte de una investigación oficial. Esta era la letra de Daniels. Sus notas privadas. Sus advertencias personales. Dios mío, susurró Harris. Estaba trabajando en algo solo. Rex entró y fue directamente a la parte trasera de la unidad. Allí, debajo de una lona, había una caja metálica. La rasgó con las patas hasta que los agentes la levantaron y abrieron. Dentro había unidades de memoria, grabaciones de voz y un sobresellado con la etiqueta: si algo me pasa, sigue a Rex. La sala quedó en silencio. El jefe tragó saliva con dificultad. Daniel sabía que era objetivo. Rex los miró, con los ojos ardiendo de urgencia. No había estado de duelo sin más. Los había estado guiando, llevándoles hacia la verdad que Daniels murió intentando revelar. El jefe Warren abrió el sobre. Dentro había una sola hoja escrita con la familiar letra ordenada de Daniels. Leyó en voz alta. Hay corrupción dentro del departamento. No sé en quién confiar. Rex sí. Si no llego a tiempo, él los llevará hasta ellos. Silencio pesado. Traición desde dentro. Harris sacudió la cabeza lentamente. Daniels pensaba que otro agente estaba implicado. El jefe miró a sus agentes, con la resolución endureciéndose en su voz. No pensaba. Sabía. Los detectives abrieron la caja metálica. Dentro había unidades USB etiquetadas con fechas, conversaciones grabadas, nombres de agentes. Un nombre aparecía una y otra vez. Sargento Colas. Harris hizo clic en una unidad en su portátil. El audio crepitó a través del altavoz. Primero, la voz de Daniels. Colas. Sé que volviste a reunirte con ellos esta noche. Sé lo que has estado haciendo. Luego, Colas. Aléjate de esto, Daniels. No sabes nada. Daniels, sé suficiente. Y no voy a dejar que entierres esto. Una última línea. La voz de Colas, baja y amenazadora. Entonces no vivirás lo suficiente para exponerlo. El audio se cortó. La doctora Meyers jadeó. Los agentes se quedaron helados, intercambiando miradas horrorizadas. Le amenazó, dijo Harris, cerrando el portátil de golpe. Daniel sabía que Colas estaba involucrado. Y Daniels fue al almacén solo porque no confiaba en llamar a nadie. Rex emitió un suave y melancólico gemido, luego caminó lentamente hacia un pequeño armario metálico en el rincón. Raspó con la pata repetidamente. Harris lo abrió. Dentro había trozos rasgados del cuaderno de Daniels, páginas llenas de diagramas, cronogramas y frases subrayadas en rojo. Rex reaccionó a su olor. Confirmar conexión. Almacén, punto de encuentro. El jefe exhaló, con la voz temblando de rabia. Daniels estaba a un paso de exponerlo todo. Y por eso lo mataron, susurró Harris. Rex presionó la cabeza contra los trozos del cuaderno, como reconociendo el olor de Daniels en ellos. Su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas, cada una cargando el peso de una verdad que había llevado solo. La doctora Meyers se limpió los ojos. No estaba solo de duelo en el funeral. Estaba guardando la prueba. Guardando el último mensaje de Daniels. El jefe miró a sus agentes, con la resolución endureciéndose en el rostro. Daniels murió intentando exponer la corrupción. Y ahora nos toca a nosotros terminar lo que empezó. Puso la mano en la cabeza de Rex. Muéstranos el resto, muchacho. Estamos contigo ahora. Rex levantó la mirada, firme, feroz,
decidida. Por primera vez desde la muerte de Daniels, supo que ya no estaba solo. La evidencia de la unidad de almacenamiento llegó al departamento como un rayo. Cuando los agentes regresaron al salón fúnebre, Colás había desaparecido. Se escabulló durante el caos, tartamudeó un agente. La voz del jefe se endureció. Cierren el edificio. Nadie sale. Rex levantó la cabeza de repente. Sus orejas se agitaron, su cuerpo se puso rígido, y salió disparado. Como una bala, cruzó el salón, las garras rascando el suelo pulido mientras seguía un rastro invisible que solo él podía detectar. Los agentes corrieron tras él, sin saber lo que encontrarían, pero confiando en la única criatura que nunca se había equivocado. Rex llegó a una sala de conferencias cerrada. Los gruñidos retumbaban en su pecho. Dentro, unos pasos amortiguados resonaban. La voz de Colás, en pánico, temblorosa, frenética. Solo necesito tiempo. Puedo arreglarlo. Todavía puedo arreglarlo. Harris gritó. Colás, abre la puerta. No, gritó Colás. No entendéis lo que pasará si esto sale a la luz. El jefe asintió. Derribadla. La puerta estalló hacia adentro. Colás se giró. Sudor brotando de su frente. Su uniforme medio desabrochado, revelando arañazos en los brazos, arañazos que se parecían mucho a marcas de garras. Rex se lanzó hacia adelante, pero se detuvo a centímetros, ladrando furiosamente, el cuerpo rígido de reconocimiento. «Aléjalo de mí. Ese perro está loco». «No», respondió el jefe con frialdad. «Finalmente está diciéndonos la verdad». La doctora Meyers llegó sin aliento. «Jefe, Rex está realizando una coincidencia de olor. Está confirmando que Colás estuvo en el almacén. No podéis usar un perro para acusarme». «Daniels lo usó», dijo Harry suavemente. «Y encontramos los archivos de Daniels, tus grabaciones de voz, tus amenazas». Colás se desplomó contra la pared, con el rostro drenándose de color. «No sabéis lo que me hicieron hacer. Me matarán si hablo». Rex snarled, un sonido gutural profundo que llenó la habitación. Colás se encogió. «Bien. Bien. Estaba allí esa noche. Me reuní con los compradores en el almacén. Daniels apareció inesperadamente. No se suponía que estaría allí. Intenté advertirle para que se alejara, pero empujó. Empujó demasiado». «¿Tú le mataste?», susurró Harris. «No», gritó Colás. «Yo no puse el explosivo. Lo hizo alguien más. Yo debía limpiar la evidencia después, pero Daniels tenía a Rex con él. Y ese perro reconoció mi olor». Rex gruñó de nuevo, dando un paso más cerca. Colás se retiró hasta el rincón, derrotado. El jefe levantó la mano. «Sargento Colás, queda detenido por conspiración, corrupción, obstrucción a la justicia y por su participación en la muerte del agente Miguel Daniels». Mientras los agentes se adelantaban a esposarlo, Colás miró a Rex con terror vacío. «Ese perro», murmuró, «era en lo único en que Daniels confiaba». Rex se quedó quieto, sin parpadear. La verdad estaba finalmente al descubierto. Y la justicia de Daniels había comenzado. La investigación que siguió fue un torbellino. Warrants ejecutadas. Domicilios registrados. Dispositivos incautados. La red que Colás había protegido, tráfico de armas, lavado de dinero, manipulación de evidencias, fue desmantelada pieza por pieza. Y cada avance importante provenía de algo que Daniels había empezado, y algo que Rex les había llevado a encontrar. Esa tarde, toda la comisaría se reunió en el salón fúnebre, no para el dolor esta vez, sino para el cierre. El jefe Warren subió al estrado. «Miguel Daniels era más que un buen agente», comenzó. «Era un hombre que se negó a apartar la vista de la verdad, incluso cuando lo puso en peligro. Un hombre que luchó contra la corrupción desde dentro, solo, excepto por el compañero que nunca abandonó su lado». Miró hacia abajo donde Rex estaba sentado frente al féretro, tranquilo ahora, con la cabeza alta, los ojos alertas. «Rex no es solo un K9. Es un héroe. Sin él,
la historia de Daniels habría sido enterrada. Sin él, la justicia nunca habría llegado. Los agentes y civiles se pusieron de pie, aplaudiendo entre lágrimas. Rex no se movió al principio. Pero cuando el aplauso se suavizó hasta convertirse en un murmullo tranquilo, caminó hacia adelante y puso suavemente la pata en el borde del féretro, aceptando el honor no para sí mismo, sino para Daniels. Entonces el agente Harris presionó reproducir en el pequeño dispositivo que contenía las grabaciones finales de Daniels. La voz suave de Daniels llenó el salón una vez más. Buen muchacho, Rex. Estoy aquí. En el momento en que la voz resonó por la sala, Rex se congeló, no de miedo, sino de reconocimiento. Sus orejas se agudizaron. Sus ojos se suavizaron. Lentamente, levantó la cabeza como si buscara al hombre que siempre había estado a su lado. Luego dio un paso adelante. Muy suavemente, Rex puso la cabeza dentro del féretro, descansándola en la manga del uniforme de Daniels, justo donde solía apoyar el brazo de Daniels cuando los dos patrullaban juntos en largos turnos nocturnos. Un suave quejido escapó de él, no de dolor, sino de liberación. Un último adiós. Los agentes se limpiaron las lágrimas. Los familiares sollozaron suavemente. Incluso el jefe se alejó, abrumado. La madre de Daniels dio un paso adelante, con las manos temblorosas mientras alcanzaba a Rex. Gracias, susurró, acariciando su pelaje. Te quedaste con él hasta el final. Rex no se movió. Se quedó perfectamente quieto, con los ojos cerrados, respirando profundamente, memorizando el momento, el olor, la presencia una última vez. Cuando la grabación terminó, Harry susurró respetuosamente. Es hora. Pero Rex no resistió. Por primera vez desde la muerte de Daniels, levantó la cabeza por sí solo. Dio un paso atrás, no apresuradamente, no con renuencia, sino en paz. Como si finalmente entendiera que la historia de Daniels estaba completa. Que la justicia había sido servida. Que había cumplido su promesa. La guardia de honor dio un paso adelante y cerró suavemente el féretro. Un suave clic resonó por el salón. Rex se sentó, observando en silencio, tranquilo por fin. Mientras el féretro era llevado hacia la salida para la procesión final, Rex caminó junto a él, no dentro de él, no aferrándose a él, sino con orgullo, como compañero escoltando a su agente a casa una última vez. Afuera, toda la ciudad se había reunido. La gente bordeaba las calles con velas encendidas. Muchos llevaban carteles que decían, gracias, agente Daniels. Gracias, Rex. Cuando comenzó la procesión, Rex levantó la cabeza al cielo y soltó un ladrido largo y poderoso que resonó por la tranquila tarde. Un tributo. Una promesa cumplida. El último saludo de un compañero. El agente Daniels luchó solo durante meses. Sin decirle a nadie lo que sabía. Sin pedir ayuda. Siguiendo la verdad hasta el lugar donde la verdad le costó todo. Pero no se fue sin dejar un rastro. Lo dejó en Rex. En la memoria de un perro, en el olfato de un animal que nunca olvida la diferencia entre el bien y el mal, entre la amenaza y la seguridad, entre la mentira y la verdad. Rex no estuvo tendido en ese féretro porque no pudiera decir adiós. Estuvo tendido en ese féretro porque Daniels le había confiado la única cosa que todavía importaba, llevar la verdad a las personas que podrían actuar en consecuencia. Y Rex cumplió esa promesa. Hay personas que mueren antes de que el mundo sepa lo que hicieron. Hay historias que casi quedan enterradas con ellas. Pero a veces, si hay suficiente lealtad, suficiente amor, suficiente negativa a rendirse, la verdad encuentra su camino. No siempre a través de documentos o tribunales o grabaciones. A veces a través de un perro que simplemente se niega a moverse. Que se niega a dejar que la historia de su compañero se hunda en el silencio. Que sabe, sin palabras, sin lenguaje, sin explicación, que algunas verdades son demasiado importantes para ser olvidadas. Rex no salvó a Daniels la noche del almacén. Pero salvó todo lo que Daniels dejó atrás. Y eso, quizás, fue el acto más valioso de todos.